Vamos a Santiago. Hoy día vamos a pensar y avanzar en un solo versículo que nos dice muchos desafíos realmente. Y sin duda Santiago nos está hablando de desafíos, nos ha venido hablando de desafíos en cuanto a nuestra lengua. Y cuántas verdades hemos visto ahí en el poder que tiene la lengua, en cómo controlar nuestra lengua. Yo sé que no es el problema de nadie acá, entonces podemos ahí avanzar rápido con eso. Pero Santiago nos habló muy fuerte y nos habla, ¿cierto? Y nos va a seguir hablando. Hoy día Santiago comienza, el versículo que vamos a ver, comienza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la sabiduría. Fíjense cómo está tan ligado, obviamente, ¿cierto? La palabra de Dios en su contexto la vemos completamente y vemos cómo nuestra lengua, todo lo que decimos está muy ligado con hacernos personas sabias. De hecho, él comienza el versículo y es lo que va a hacer en estos últimos versículos del capítulo 3. Va a ser, Santiago es un tipo de examen. ¿A cuánto le gusta un examen? Cuando llegábamos a la escuela, yo me acuerdo, la profe decía, saquen una hoja, y así empezaba el corazón ahí a latir, y yo, ¿qué iba a preguntar? A lo mejor no sé nada. Bueno, Santiago está haciendo eso ahora. Y él va a hacer un examen entre esta semana, este estudio y el próximo. Vamos a tener que rendir un examen y mirarnos hacia nosotros. Y miren cómo comienza ahí el versículo 13 preguntando, y esto es lo que él quiere que nosotros sepamos y nos demos cuenta si realmente esto está dentro de nosotros o no, o qué nos falta, cómo poder llegar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es la pregunta que hace Santiago. Si tuviésemos que preguntar, o en otras palabras, él está preguntando ahí a la congregación, a la iglesia a la que él escribe, dice, ¿hay alguno entre los de la congregación que es sabio y entendido? Y tal vez entre ellos se miraban y se codeaban y decían, no se atrevían a levantar la mano, otros sí. Pero sabe que hay algunas personas que pueden tener y pensar de esta forma, porque el texto, ¿cierto? Ahí en el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Y alguno puede susurrar, decir, tal vez no sea tan sabio, a lo mejor no soy esa persona, no podría levantar la mano y decir, no soy tan sabio como algunos cristianos que conozco que sí son sabios, pero le llevo la delantera a muchos más, tal vez, puede ser nuestro pensamiento. Y podemos nosotros identificarnos y decir, pienso que sí. Santiago nos va a decir, vamos a ver si realmente esto está aquí en nuestro día a día, en nuestra vida. Y efectivamente es cierto para todos nosotros, y tenemos que aprender esta verdad. Ahora mire Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 18, que vamos a estudiar entre esta semana y la próxima, él está describiendo precisamente esta palabra sabiduría. Y él va a usar algunas ideas que vamos a ir compartiendo. Él dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, a la sabiduría terrenal, está diciendo. Él está que está disponible en la tierra. Y hoy día nosotros vemos gente que piensa que son muy sabios en este mundo, pero Santiago va a decir esta sabiduría terrenal no es la que desciende de lo alto, y él la va a describir con 3 palabras muy fuertes que vamos a estudiar la próxima semana. Habla de que es una sabiduría terrenal, animal o sensual y diabólica. Así describe a ese tipo de sabiduría, de la que gente piensa que es sabio. El versículo 15 nos dice que esta sabiduría no procede de Dios, no es una sabiduría que viene de Dios y la encontramos en este mundo, pero está totalmente separada de Dios. Usted va a ver personas y va a conocer personas que pareciera que fueran muy sabios, pero en su mundo, en esta tierra, separados totalmente de Dios. Y en Eclesiastés, por ejemplo, Salomón describe el hombre que conocemos como el hombre más sabio que ha existido. Salomón describe y está diciendo ahí en los capítulos finales que todo lo que pasa en este mundo está pasando bajo este cielo que él describe así, pero sin Dios. Y él se da cuenta de eso. Él termina el libro de Eclesiastés diciendo, todo lo que realmente el mundo vive, la gente vive, tiene que ver con vanidad. No está Dios ahí dentro de eso. Y esta sabiduría
es la que nosotros hoy día conocemos como humanismo. Cuando usted escuche el humanismo es la sabiduría que tiene este mundo. Esa sabiduría es la que describe el texto de Santiago, es terrenal, animal o sensual y diabólica. Y Santiago nos quiere hacer pensar cuando nos está preguntando en este examen cómo es o quién es una persona sabia y entendida. Y nos va a hacer pensar mucho esta pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mire, hoy en nuestro mundo podemos nosotros encontrar una gran cantidad de información sobre cómo ser sabio. Usted va a ver, y hoy día en internet tenemos mucho acceso a cómo tener este tipo de información. Lo vemos en los libros, en videos, cómo ser un buen líder, un gran constructor, un mejor padre y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la fuente de toda información supuestamente buena? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene toda esa información que nosotros podemos encontrar? Y esta es la realidad. Si no es de Dios, es del hombre, es terrenal. Eso es lo que Santiago va describiendo. Y sabemos que la sabiduría de este mundo es una locura pasajera, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría eterna. Por eso tiene tanto sentido la pregunta que nos hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago nos va a decir, hay un examen que nosotros tenemos que rendir, y este examen tiene que ver con saber si realmente nosotros somos sabios y entendidos. ¿Y cómo es una persona sabia? ¿Qué es lo que tiene, qué características tienen una persona sabia? Y por eso vamos a hacer unas descripciones de quién es sabio y entendido. Y comenzamos primero pensando en dos palabras que Santiago usa ahí, dos palabras claves en cuanto a la sabiduría. Santiago va a preguntar y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y vamos a pensar en esa primera palabra, la palabra sabio. Es importante entender eso para poder decir realmente yo soy una persona. Y Santiago viene hablando de esto, ¿cierto? Santiago va hablando sobre una persona que tiene falta de sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, él dice una persona que tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios. No podemos acceder a nadie más que Él. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y la sabiduría también tiene que ver con algo que es muy cercano a nosotros. Mire la palabra sabio que usa ahí Santiago para describir sabiduría. Es la palabra que viene del griego, un vocablo que es sofía. Y los griegos la usaban como una palabra general para referirse al conocimiento, a una teoría o a una filosofía. Ahí está la palabra de dónde viene y que Santiago está mostrando, identifica muy bien con el auditorio que él tenía. Ahora Santiago no está comparando la sabiduría de las personas a nuestro promedio de notas, por ejemplo. Usted dice, yo soy sabio, yo salí el mejor de la clase, el mejor de la escuela. No tiene que ver con nuestro diploma de graduación. Hay muchas personas, ¿cierto? Y esa es la verdad, hay muchas personas inteligentes, pero necias en este mundo. Personas con mentes brillantes, pero muy lejos de Dios. Santiago está describiendo a una persona, cuando habla él de una persona sabia, está describiendo a una persona que tiene este tipo de sabiduría. Por eso él está preguntando, ¿esta es la sabiduría que está? Salomón escribe cuando él era muy joven, ahí comienza el libro de Proverbios, ¿se acuerda del versículo 7 del capítulo 1? Cuando él dice que la sabiduría, ¿qué es? Es tener temor de Dios. Cuando habla de sabiduría y comienza el libro de Proverbios diciendo así, que la verdadera sabiduría o el temor de Dios es una persona o hace una persona sabia. Y eso es lo que está realmente apuntando Santiago. El pastor Samuel Pérez Millos habla de esta verdadera sabiduría y la describe así. La verdadera sabiduría es aquella que mantiene un perfecto equilibrio entre lo que se habla y el modo de comportamiento. Y Santiago está diciéndonos, ¿quieres saber si eres una persona sabia? Entonces vamos a comenzar a analizarnos y cómo es mi comportamiento. Dice que hay un perfecto equilibrio entre lo que se habla, que es lo que veníamos viendo todos los estudios anteriores, y el modo de comportarnos de acuerdo a eso.
Cuando pensamos nosotros en esto es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo que es la enseñanza bíblica, nos dice que el conocimiento podrá permitirle entender ciertas cosas, pero la sabiduría es la capacidad de ponerlas en práctica. Y ahí está lo que Santiago está queriendo hacernos entender. Nosotros podemos decir que soy una persona sabia, pero lo que demuestra que soy una persona sabia es cómo vivo mi vida, la forma en cómo yo estoy viviendo mi vida. Santiago está diciéndonos esto y en segundo lugar usa otra palabra. Primera palabra es sabiduría. La segunda palabra que él usa ahí en el texto es quien es sabio y entendido. Usa esa palabra y la palabra entendido entre ustedes dicen la pregunta que Santiago hace para evidenciar. Santiago, ¿cierto?, nos está diciendo y está agregando este adjetivo calificativo, entendido. Este es alguien que sabe, alguien que es instruido, alguien que es versado, alguien que es ducho, alguien que es docto. Son las palabras para poder decir, esta es una persona entendida. Y Santiago está hablando de alguien que tiene esta característica. Esa palabra entendido se usaba o era usada en los tiempos de Santiago para alguien que estaba convirtiéndose en un especialista en un área en particular. ¿Se acuerda que también Santiago habla, dice, si alguno se quiere hacer maestro entre ustedes? Él se está refiriendo a gente que estaba queriendo ser, pero no tenía la capacidad. Esas personas buscaban cómo ser un especialista, una persona que realmente tenía la capacidad. Esa era una persona entendida, alguien que sabía, que es instruido, alguien que podía manejar algún tipo de tema. En este caso, ¿cierto?, lo que Santiago va diciendo y nos quiere enseñar es que esa sabiduría es conocer y aplicar la verdad. Una persona entendida, está diciendo, es una persona que se vuelve un especialista, alguien que es hábil en su área debido a su práctica de la verdad. Y ahí está sumando las dos palabras, quien es sabio y entendido. Una persona sabia, ¿cierto?, es alguien que conoce y aplica la verdad a su vida. Una persona entendida es alguien que va avanzando, va progresando en ese conocimiento de la verdad y lo va haciendo práctico, se vuelve un especialista. Esta persona no le cuesta practicar la verdad, no le cuesta practicar lo que Dios le va diciendo porque se está volviendo un entendido, un especialista. El creyente que se considera sabio y entendido se le demanda aquí algo. Y Santiago sigue avanzando, dice, pensando tal vez que alguno dice, mira, yo sí creo que soy sabio y entendido. Bueno, el examen no es tan simple, no es como contestar yo soy sabio y entendido, sino él dice muestre, y usa esa palabra, muestre. Miren lo que dice ahí el versículo, muestre, 3:13 dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí avanza un poquitito más Santiago, y no solo quiere que veamos estas dos palabras claves para poder entender si somos sabios o entendidos, sino también él nos da dos prácticas cotidianas de una persona sabia. Una persona sabia es una persona que muestra en su día a día que es una persona sabia y que es una persona entendida. Miren lo que va a decir Santiago. Santiago nos dice que una de las prácticas cotidianas de una persona sabia es alguien que tiene una buena manera de vivir. Eso es lo que Santiago está diciendo. Alguien que tiene una buena manera de vivir. La forma de mostrar sabiduría para cualquier persona en esta vida es por su buena manera de vivir. ¿Usted quiere saber si una persona es sabia? No es por su conocimiento, no es por los títulos que tiene. Usted se va a dar cuenta si una persona es sabia o no, es por su buena manera de vivir. Eso es lo que Santiago está diciendo. Si hay alguno que piensa, dice él, que es sabio y entendido, entonces muestre por su buena conducta, su buena manera de vivir. No se trata de acciones puntuales, fíjese en eso, no se trata de acciones puntuales y de hechos esporádicos, sino de la forma cotidiana en que se desenvuelve la sociedad, en la familia y en la iglesia. Hay gente que en la iglesia son angelitos, pero usted lo va a ver en el trabajo, va a preguntar por ello a la esposa, al esposo, va al colegio, le pregunta a la profesora y nos da miedo a veces pensar en,
está en la iglesia todos los domingos. ¿Saben lo que Santiago está diciendo? Una persona sabia es una persona que muestra no esporádicamente, sino cotidianamente, cada día de su vida, que es una persona sabia porque, ¿cierto?, está desenvolviéndose de esa forma en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Miren, nosotros podemos decir que sabio no es aquel que conoce mucho, sino quien vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia. Y sabe que el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 13, él escribe este versículo que nos muestra qué realmente es vivir como una persona sabia. Y él dice así en el libro de Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está diciéndole, ustedes saben lo que yo era antes. Pero ¿saben lo que Pablo le está queriendo ver a la iglesia ahí? Le está diciendo, pero ustedes me ven hoy día y me ven que yo no soy esa misma persona. Dice, yo asolaba, yo perseguía, yo era esa persona. Él siempre mira hacia atrás y dejó a ese hombre atrás, como veíamos en el memorial. ¿Qué había hecho Pablo? Había crucificado a esa persona. Se había crucificado y ya no existía. Ese hombre que está describiendo acá, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Y sabe que la persona sabia que está describiendo aquí Santiago es esta persona. Ese argumento que Pablo está dando es muy concluyente porque está hablando de su conducta pasada como un perseguidor de la iglesia. Y la iglesia a la que él escribe conocía quién era el apóstol Pablo. Y él dice, yo ya no vivo de esa manera, ya no vivo de esa forma. Hacía que su mensaje, y el mostrar eso, hacía que su mensaje fuera tan poderoso como lo era. Podía impactar tanto a la gente por su cambio, por lo que había hecho su vida, su buena manera de vivir. Ahora mire, quiero que pueda pensar en algunas cosas que necesitamos darnos cuenta nosotros. Santiago está usando una palabra, cuando habla de buena conducta, usa una palabra que da la idea de volver o darse la vuelta. Y esta palabra conlleva la idea de volver una y otra vez a la palabra de Dios. Eso es lo único que me va a mantener viviendo una buena vida. Solamente volver a la palabra de Dios. En otras palabras, bondad o buena conducta es caminar junto a la verdad. Caminar junto a la verdad y hacer que eso se esté demostrando en un buen comportamiento. Mire, esta persona sabia y entendida es la persona, y me encanta esta descripción de esta idea de buena conducta. Esta persona sabia y entendida es la persona que se deja dominar por su maestro y camina junto a él. Esa es una persona sabia y entendida. Una persona que se deja dominar por su maestro y camina junto a él. Acuérdense, entendido es alguien que está aprendiendo, que se está instruyendo en qué, en la verdad, en su maestro. Él quiere parecerse a su maestro. Lo que hace, ¿cierto?, puede demostrar un buen comportamiento. Esa persona que está viviendo cerca de su maestro y está aprendiendo, está caminando junto a él, va a hacer que esa vida pueda ser demostrada. Y hay un ejemplo muy gráfico en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Cuando Noé, Dios le pide que haga el arca. Dios describe a Noé de una forma muy especial. Y una de las descripciones que dice que con Dios caminó Noé. Habla de un hombre perfecto, de un hombre que estaba cerca de él, pero dice, con Dios caminó Noé. Él estaba convirtiéndose en un hombre sabio cada vez que él estaba caminando en la misma dirección que Dios. Cada vez que él estaba avanzando en su día a día, eso lo convirtió en un hombre sabio. Algunas personas pueden pensar que no era un hombre sabio porque fue capaz de construir una tremenda embarcación. ¿Saben lo que es eso? Es obediencia a Dios. Pero sabiduría es caminar con Dios. Y eso es lo que hizo la diferencia entre este hombre. Este hombre fue obediente al construir algo que nunca había hecho, al confiar en Dios, al creer en Dios, pero lo que hizo que él fuera obediente fue su vida de sabiduría, una buena manera de vivir cada día, porque caminaba con Dios. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Ahora mire, algunos ejemplos prácticos en nuestro día a día. Estamos en un examen, acuérdense. Si tuviésemos que ir a hablar con sus vecinos,
¿dirían ellos que usted es una persona que evidencia una buena manera de vivir? Cuando estacionan el auto ahí al frente de su casa. Cuando el perrito se pasó para su casa. ¿Sabe que hay muchos conflictos con vecinos? Vecinos no vienen a la iglesia por su vecino cristiano. Una buena manera de vivir. Si tuviésemos que hablar con sus compañeros en el colegio, en la facultad o en el trabajo, ¿dirían que tenemos una buena manera de vivir? Ellos saben quiénes somos, pasan la mayor parte del tiempo con nosotros. Nos escuchan hablar, nos escuchan, ven nuestras actitudes. Mire algo más. Si tuviéramos nosotros que hablar con los padres acá, con la mamá, o con nuestra esposa, o con nuestros hijos, dirían ellos, qué sabia es la persona que me diste por papá. Qué sabio es el hijo que tengo. Todos los días tengo el privilegio de tener un hijo sabio y entendido porque vive bien. Tiene una buena manera de vivir, tiene una buena conducta. No me complico la vida con él nunca, he tenido ninguna complicación con él. Podría decir, qué sabiduría veo la forma que mi esposo lleva a la familia. Qué hombre sabio me diste, Señor, porque es sabio y entendido. Está llevando a la familia en todos los aspectos, económico, espiritual. Está sosteniéndonos, está guiándonos, está llevándonos al Señor. O la esposa. Qué sabiduría, me encanta la buena manera de vivir, podemos decir nosotros como esposo de mi esposa. Ella se lleva bien con todo el mundo, no tiene problemas con nadie. No la he escuchado nunca tener ningún conflicto con nadie. A eso se está refiriendo Santiago. Santiago está diciendo una persona sabia y entendida. Es una persona que tiene una buena manera de vivir. Muestre por su buena conducta si es una persona sabia o no. Mire, el Señor Jesucristo dijo que, y este versículo muestra muy claramente todo lo que realmente es una persona que tiene un buen vivir. El Señor Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. La gente, nosotros somos el testimonio vivo de lo que es el Evangelio en nuestra vida. Y las personas van a ver el Evangelio en nosotros o van a huir del Evangelio por nosotros. Por nuestra buena manera de vivir o nuestra mala manera de vivir. Santiago dice, son sabios, son entendidos, piensan, mira, esto es lo que debemos mirar. Y miren cómo continúa, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de vivir una buena conducta, tener una buena conducta. No es para nosotros, la gente no nos va a aplaudir a nosotros, vamos llevando gloria al nombre de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. También Santiago está diciendo, no solo una buena conducta, sino también está diciendo, está hablando de una sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren lo que es esta palabrita. ¿Qué es mansedumbre o quién puede ser una persona mansa? Mire, Santiago y la palabra de Dios nos va hablando de esta palabra. La palabra aquí traducida mansedumbre es la misma que encontramos en el capítulo 1, en el versículo 21. Santiago dijo que debemos, y exhorta a los creyentes a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está diciendo, la persona que tiene mansedumbre para recibir la palabra de Dios es la que va a aceptar la guía de la palabra de Dios, la que va a decir, así es el camino por donde yo me tengo que ir, no me voy a poner a discutir, a pelear con la palabra de Dios, la recibo con mansedumbre. Miren lo que es una persona mansa o la actitud mansedumbre, es la disposición a aceptar sin reservas lo que Dios establece y asumir su voluntad sin condiciones. Dios ha llamado a sus hijos a buenas obras, preparadas ya de antemano para que sea el estilo propio de vida de cada creyente. Eso es lo que Pablo escribió en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué?
para buenas obras. Esas buenas obras las voy a practicar, las voy a llevar adelante cuando soy una persona con mansedumbre. Estoy aceptando sin reservas, estoy asumiendo la voluntad de Dios para mi vida. No me voy a poner a pelear, a discutir con Él. Mire, manso o mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal. Esa es la mejor descripción de una persona mansa. Cuando va manejando ahí en la calle, ¿cierto? Y se cruza uno o le dice cualquier cosa, siga su camino, dígale usted, siga participando. Me tengo que convertir en una persona mansa, dice, una injuria no devuelve mal por lo recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y espera que Él actúe. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue un hombre al que le hicieron mucho daño, mucho mal? Y ahí en 2 Timoteo, mire lo que dice, terminando ya su vida, 2 Timoteo capítulo 4. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le habla a los hermanos, ya en sus últimos días, pide que traigan algunas cosas, pero mire, habla de un hombre, en el versículo 14 del capítulo 4, mire lo que él dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Saben lo que es eso? Una persona mansa. Pablo dice, encárgate tú, Señor, yo no voy a enfrascar en nada, encárgate tú de esta persona. Me ha causado muchos males. Pero el Señor le pague conforme a sus hechos. Dios es un juez justo. Habla de mansedumbre. Mire otra cosa que tiene que ver con esta mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre debe mostrarse en un obrar consecuente con Cristo en el plano de la relación familiar, donde cada miembro se somete a los otros buscando no su propio bien y mucho menos sus derechos, sino el bien y el beneficio de los otros. Y el apóstol Pablo habla de eso cuando habla ahí en el libro de Corintios, 1 Corintios. Él está hablando siempre del beneficio de los demás. Ahora miren Filipenses, déjenme leerle Filipenses capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo siempre tenía este pensamiento en su mente y en su corazón de vivir de una vida de mansedumbre, y lo transmitía a la iglesia. El versículo 4 del capítulo 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 2 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Una persona que está viviendo una vida de mansedumbre es una persona que no busca su propio bien, no busca sus derechos, sobre todo en el plano familiar. Alcanzar esa experiencia de ser una persona con mansedumbre o una persona que muestre esa buena manera de vivir, una vida mansa, es la mejor evidencia. ¿Sabe de qué? De que estamos en comunión con Cristo, de que estamos cerca de nuestro Maestro y estamos aprendiendo de Él, y esa es una evidencia que no se puede discutir. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Nos va a hacer personas humildes, que vamos a recibir el consejo, vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios, vamos a recibir el consejo de las personas que Dios está utilizando. Mire el Señor Jesucristo, ahí en 1 de Pedro 2, versículo 23, tenemos el mejor ejemplo de esta palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre es poder bajo control, eso significa textualmente el versículo. Y lo que más describe esto es la vida del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se acuerda que una persona que es un entendido es alguien que busca de su maestro y camina con su maestro, aprende de su maestro? Mire las palabras que recién dijo Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿De quién había aprendido eso? De su maestro, porque caminaba con él, porque estaba en comunión con él.
El Señor Jesucristo usó las mismas palabras, encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta verdad de sabio. Podríamos traducir, está demostrando usted estas características. Aquellos que son sabios o están creciendo en esa sabiduría van a demostrar por las características evidentes que nos muestra ahí. Buena conducta y sabia mansedumbre, un espíritu manso. Estas dos características son las que van a revelar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y al aplicar ese conocimiento, lo que es la sabiduría, de manera constante hasta volvernos hábiles, el entendimiento nos ayudará a conducirnos exitosamente a través de esta vida. Ahora mire, después de conocer estas verdades, ¿no cree usted que debiera ser el anhelo de nosotros, de cada uno de nosotros? Yo quiero ser sabio y entendido. Estoy reprobando el examen, digo yo. Cuando pregunta a Santiago quién es sabio y entendido y a analizar, yo estoy debiendo punto. Estoy menos. Pero debe ser el anhelo de nuestro corazón, llegar a convertirnos en personas sabias como Dios lo define, no como el mundo lo define, sino como Dios define quién es una persona sabia y entendida. Esa persona sabia y entendida es esta persona. Ahora mire, en último lugar, tenemos dos principios claros para convertirnos en una persona sabia, en una persona como la que está describiendo ahí Santiago, sabia y entendida. Si nosotros queremos ser esta persona, estos dos principios nos van a ayudar en nuestra vida. Mire lo primero, la sabiduría no llega automáticamente a los que pueden describirla. Yo sé lo que es sabiduría, yo entiendo, mira, puedo hacerte una definición muy clara y larga de sabiduría, pero la sabiduría no llega automáticamente a quien puede describirla. La sabiduría es experimentada por aquellos que están dispuestos a practicarla. ¿Usted quiere convertirse en una persona sabia? Entonces este es el principio que hay que hacer. Yo voy a practicar, voy a tener una buena manera de vivir, voy a vivir una vida de mansedumbre, voy a analizar mi vida, qué es lo que me falta para poder ser esa persona en mi casa, en el trabajo, en la iglesia, en mi ministerio, en mi escuela, en la facultad. La sabiduría es para aquellos que, como dice el libro de Hebreos, así dice Hebreos 5:14, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que nos da la sabiduría, el tener el uso ejercitado. Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos pareciéndonos a nuestro maestro. Nos va a ayudar a vivir bien, nos va a ayudar a vivir una vida de mansedumbre. Mire otra cosa que nos muestra ahí otro principio para convertirnos en una persona con sabiduría. La sabiduría no llega automáticamente a aquellos que les gustaría tenerla, sino que es experimentada por los que no pueden vivir sin ella. No es más, me encantaría y me gustaría tener, sino yo la hago parte de mi vida y la incluyo en mi vida, y eso es lo que yo voy a vivir, una persona que vivo de forma sabia. El apóstol Pablo, miren lo que dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 3, él dice así: todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Por eso es que el principio no es que llega automáticamente a aquellos que les gustaría tenerlo, sino que tenemos que descubrirlo, tenemos que hacerlo nuestros. Si usted sabe que en el patio de su casa hay un tesoro, ¿qué haría? ¿Se va a dormir la siesta ahora después de la reunión? ¿O va a buscar a ver una pala, algo para... ¿Dónde está ese tesoro? Porque es un tesoro, nos va a cambiar la vida un tesoro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los creyentes no necesitan ir más allá y no podemos ir ni buscar en ningún otro libro que en este libro la sabiduría. Este es el libro que tiene toda la sabiduría para nosotros, y por eso que nosotros debemos conocer íntimamente al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a quien va a ayudarnos a vivir una vida de sabiduría. Mire, Matthew Henry, en su comentario sobre estos versículos, él dice:
los tesoros de la sabiduría están ocultos, no de nosotros, sino para nosotros en Cristo. No están escondidos de nosotros, acá están todos los tesoros que Dios quiere que sepamos para que nosotros seamos sabios. Dice, fueron escondidos de los incrédulos orgullosos. Ellos no pueden entender la palabra de Dios. Usted va a ver en 1 Corintios capítulo 1, dice que la palabra, el evangelio es locura para los que se pierden. No pueden tener la sabiduría que nosotros sí podemos tener. Dice, incrédulos orgullosos, pero exhibidos en la persona y en la redención de Cristo. ¿Para quiénes? Para quienes hemos creído en Él. Están los tesoros de la sabiduría disponibles para que nosotros los podamos descubrir y tener a mano en nuestro día a día. Esto quiere decir que todos quienes hemos sido salvados por la obra de Cristo podemos llegar, escuche bien, a apropiarnos de esos tesoros. A apropiarnos de esos tesoros de la sabiduría. Solo así, cuando nos apropiamos de esos tesoros, ¿sabe lo que vamos a responder cuando Santiago pregunte? Vamos a poder responder, yo soy sabio y entendido, porque los tesoros de la sabiduría de Cristo los tomé para mí, los hago míos y practico esos tesoros, ¿cierto?, que me va enseñando la palabra de Dios. Mire, el conocimiento, y nunca nos debemos olvidar de esto, el conocimiento es la comprensión de la verdad, mientras que la sabiduría es la capacidad de aplicar lo que se ha aprendido. El conocimiento es la comprensión de la verdad, pero la sabiduría es aplicar eso a nuestra vida, hacerlo real en nuestra vida cuando lo hemos aprendido. Mira, antes de mostrarles la conclusión, quiero leerles un pequeño párrafo de un escrito publicado el 8 de noviembre de 1892 en la revista y El Heraldo. Miren lo que la gente busca cuando habla de sabiduría. El espíritu, dice así, el espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. 1892. El espíritu manifestado en el mundo es de orgullo y exaltación del yo. Los hombres se vanaglorían de poseer gran luz, pero en realidad no tienen más que ciega presunción porque se han opuesto a la clara voluntad de Dios. Muchos exaltan el razonamiento humano, idolatran la sabiduría humana y consideran las opiniones de los hombres superiores a la sabiduría revelada de Dios. A los ojos de los hombres, la vana filosofía y la así llamada ciencia tiene más valor que la palabra de Dios. Dígame si no está describiendo el mundo hoy día. Prevalece, dice, en gran medida la creencia de que el mediador divino no es indispensable para la salvación del hombre. Una cantidad de teorías propuestas por los así llamados sabios del mundo para la elevación del hombre son creídas y se confía en ellas más que en la verdad de Dios enseñada por Cristo y sus apóstoles. Y esto es tan actual hoy día. Es tan actual hoy día y muchas personas, y tal vez alguno está acá pensando, yo soy una persona sabia, pero no tiene a Cristo en su corazón. No ha llegado a conocer la verdadera sabiduría. No hay sabiduría en ninguna otra cosa más que en la persona de Cristo. En Dios está la sabiduría. En Él son y tenemos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso Salomón, el sabio, nos recuerda lo que realmente es la sabiduría. El conocimiento y la comprensión de la verdad. Mientras que la sabiduría es la capacidad de aplicar lo que se ha aprendido. Ahora miren lo que dice Salomón ahí en el libro de Proverbios. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Guarde ese versículo, memorice ese versículo, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos nosotros y nos lleva obligadamente a hacernos estas preguntas. ¿Cuántas ganas tiene usted de ser sabio y entendido de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuántas ganas tenemos nosotros de ser sabios y entendidos? Cuando escuchamos a Santiago preguntar, yo quiero ser, ¿alguno de ustedes es sabio y entendido? Y yo le respondo, yo quiero llegar a ser una persona así. Quiero guiar bien mi hogar, quiero guiar bien mi vida personal, quiero ser una bendición en donde esté, quiero ser una bendición en mi ministerio, quiero ser un papá que mi hija necesita.
¿Cuántas ganas tenemos nosotros de llegar a ser una persona sabia y entendida? Mire, en segundo lugar, ¿qué tan distorsionado ha estado su concepto de sabiduría comparado con lo que la palabra de Dios dice? No le crea a este mundo, haciéndole pensar que la verdadera sabiduría está en acumular todos los títulos, toda la plata del mundo, todas las cosas que pueda tener. Todos esos tesoros, entre comillas, se van a quedar acá cuando el Señor venga por nosotros. Los tesoros están escondidos en Cristo. Los tesoros están escondidos en Cristo y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Mire una pregunta más. ¿Qué tan cerca está de Cristo como para descubrir los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Él para usted? ¿Qué tan cerca está de Cristo? Yo quiero ser una persona sabia, quiero conocer a Cristo como mi Salvador. En su sabiduría, ¿sabe lo que Dios hace? Nos hace ver cuál es nuestra condición de pecadores, perdidos. Proverbio capítulo 2, fíjese cuánto habla de sabiduría. Pero fíjese usted, y le dejo como tarea para su casa eso. Fíjese cuántas veces dice ahí el texto condicionalmente, si como a la plata la buscares, si la deseares, si la quisieres, si nosotros somos los responsables de querer vivir una vida de sabiduría. Nosotros somos los responsables de decir, yo soy sabio y entendido, y ahí vamos a poder responder a Santiago, decir, yo quiero mostrar con mi vida, mi buena conducta, mi mansedumbre. Termino con esto, mire, Warren Wiersbe dice así: obtener sabiduría espiritual no es un pasatiempo de fin de semana. No venimos a la iglesia para obtener sabiduría, me voy de la iglesia y me voy más sabio que nunca, sino una disciplina diaria que dura toda la vida. Toda la vida vamos a necesitar ir descubriendo, ir buscando esos tesoros de sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Están ahí, están en la palabra y están para que nosotros podamos decirle al Señor, quiero buscar estos tesoros, quiero tenerlos en mi vida día a día. Invito a que podamos orar y vamos a terminar orando. O segunda, o hay un Salvador, Cristo, quiere entrar a tu corazón. Quiere hacerte la persona más sabia del mundo. Y esa sabiduría con la que Dios nos puede llenar comienza el día que le entregamos nuestro corazón a Él. Entendemos que somos pecadores, que Cristo es el único que nos puede perdonar y nos puede llevar a una eternidad, a un cielo que Él está preparando para nosotros. Y tal vez hay alguien aquí que no le ha entregado su corazón a Cristo. Dígale así: Señor, quiero que Cristo sea mi Salvador hoy. Quiero pedirle perdón por mis pecados. Necesito que Él me perdone. Necesito que perdones cada uno de mis pecados. Quiero convertirme en una persona sabia y entendida. Quiero buscar los tesoros que están escondidos en ti.